RMS Titanic fue un crucero de pasajeros británico, operado por la empresa White Star Line, que se hundió en el Océano Atlántico Norte el 15 de abril de 1912 después de chocar contra un iceberg durante su viaje inaugural desde Southampton, Reino Unido, a la ciudad de Nueva York. De las 2.224 personas entre pasajeros y tripulación, más de 1.500 fallecieron. Esto lo ha colocado como el hundimiento más mortífero para un solo barco en tiempos de paz. Desde entonces el desastre atrajo mucha atención del público y ha proporcionado material e inspirado obras de todo tipo, desde novelas hasta películas. Una de las películas más famosas sobre este suceso es precisamente Titanic de 1997, una película dramática estadounidense dirigida, escrita, producida y coeditada por James Cameron. La protagoniza Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como miembros de diferentes clases sociales que se enamoran a bordo del barco durante su desafortunado viaje inaugural. Si bien la película gira dentro de una historia romántica de ficción, la gran mayoría de los personajes se basan en personas reales que estuvieron en esta tragedia. ¿Quieres conocerlos? 1. Margaret Brown. También conocida como Molly Brown, fue una socialité, activista social y filántropa conocida por ser una de las supervivientes del hundimiento del Titanic en 1912. La tragedia le dio el nombre, la insumergible, aunque nunca recibió tal apelativo en vida. Participó en la creación del Comité de Supervivientes. 2. Capitán Edward James Smith. Bernard Hill interpretó a Edward James Smith. Fue designado para ser el capitán del Titanic en su viaje inaugural a los 62 años. Tras su muerte, se celebraron varios homenajes en su memoria. 3. Joseph Bruce Isma. Joseph Bruce Isma fue interpretado por Jonathan Ive. Fue el presidente y director gerente de la empresa White Star Line. Sobrevivió al hundimiento del Titanic y luego testificó ante el Senado de los Estados Unidos en una investigación sobre el desastre. La prensa lo criticó duramente por salvarse cuando aún había mujeres y niños a bordo. 4. John Jacob Astor IV. John Jacob Astor IV fue interpretado por Eric Braeden. Murió en el hundimiento durante las primeras horas. Era el pasajero más pudiente a bordo del Titanic y estaba entre las personas más ricas del mundo en ese momento, con una fortuna equivalente a unos 2.332 millones de dólares actuales. 5. Madeleine Force. Interpretada por Charlotte Chilton. Tal y como se muestra en la película, Madeleine estaba embarazada durante el desastre del Titanic. A diferencia de su esposo, ella logró sobrevivir y dio a luz 4 meses después. 6. Cosmoduff Gordon. Interpretado por Martin Jarvis, Cosmoduff Gordon fue un medallista de plata olímpico en esgrima que también logró sobrevivir al desastre. Del mismo modo que Bruce Isma, recibió duras críticas por parecer que no respetó la regla de las mujeres y los niños primero. 7. Lucy, Lady Duff Gordon. Interpretada por Rosalie Nurse, Lucy fue una famosa diseñadora de moda británica del final del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Sobrevivió al naufragio del Titanic al lado de su segundo marido, Cosmoduff Gordon, y su secretaria. 8. Diemin Guggenheim. Interpretado por Michael Ensign, era un acaudalado hombre de negocios estadounidense. Era el quinto de los 7 hijos del magnate dedicado a la minería y la metalurgia Meyer Guggenheim. Michael abordó el barco con su amante Leontine Aubert. Tanto él como sus 2 criados perecieron en el desastre. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. 9. Noel Leslie, condesa de Ross. Aunque no aparece mucho en la película, la condesa de Ross, interpretada por Rachel Ross, fue una heroína. Filántropa y miembro de la alta sociedad, se hizo célebre durante el hundimiento del Titanic al tomar el timón de su bote salvavidas y remar hasta ser rescatados por el transatlántico Carpathia. 10. Thomas Andrews. Interpretado por Victor Garber, Thomas Andrews fue quien estuvo a cargo de la construcción del Titanic. Tal y como se muestra en la película, el Thomas Andrews entregó chalecos salvavidas y trató de ayudar a tantas personas como le fue posible para que estuvieran a salvo. Le sobrevivieron su esposa y su hija. 11. William M. C. Master Murdoch. Interpretado por Jon Stewart,
William Murdoch se desempeñó como primer oficial en el Titanic. En la película, se muestra a Murdoch como un oficial que, si bien al principio actuó correctamente, después del choque del barco contra el iceberg se dejó comprar por Cal Hackley al recibir una suma de dinero de este, para guardarle un sitio en los botes salvavidas. También fue el responsable de disparar a un pasajero irlandés y matarlo. Acto seguido, cometió suicidio cuando, después del lanzamiento de Titanic, la familia de Murdoch exigió una disculpa de James Cameron y 20th Century Fox por esta caracterización. 2. Frederick Fleet. Interpretado por Scott Anderson, fue el vigía que vio el iceberg que golpeó el Titanic. Como se muestra en la película, realmente gritó, "Iceberg, adelante", cuando lo vio. Fleet sobrevivió al hundimiento. 3. Ian Jack Phillips. Interpretado por Gregory Cook, Ian Jack Phillips era el operador inalámbrico principal a bordo del Titanic, quien envió la llamada de socorro después de que el barco chocara contra el iceberg. No sobrevivió. 14. Charles Breed. Interpretado por Craig Kelly, Charles Breed trabajó junto a Jack Phillips. Breed ayudó al informarle al capitán Smith sobre los barcos que venían en ayuda del Titanic. En la mañana siguiente del hundimiento, Breed fue rescatado por el RMS Carpathia. 15. Charles Lightoller. Interpretado por Jonathan Phillips, Charles Lightoller se desempeñó como segundo oficial en el Titanic. Sobrevivió al naufragio y continuó trabajando para la empresa White Star Line. 16. Henry Wilde. Interpretado por Mark Lindsay Chapman, Henry Wilde era el oficial en jefe del buque y sirvió en varios barcos de la empresa White Star antes de alcanzar su posición en el Titanic. No sobrevivió. 17. Isidore e Ida Strauss. Isidore Strauss, interpretado por Lew Palter, era el copropietario de los grandes almacenes R.H. Massey & Co. de Nueva York. Se casó con Ida, interpretada por Elsa Raven, en 1871. Según los informes, Ida se negó a subir a un bote salvavidas al descubrir que su esposo no podía hacerlo y prefirió quedarse junto a él. Sus palabras fueron hacia Isidore: "Hemos estado viviendo juntos muchos años y donde quiera que vayas, yo voy". Su historia causó gran conmoción en la comunidad judía y es usada hasta el día de hoy como un ejemplo de valentía, amor y fidelidad. 18. Coronel Archibald Gracie IV. Interpretado por Bernard Fox, en la vida real el coronel sobrevivió al naufragio al haber subido a bordo de un bote salvavidas plegable. Escribió un libro sobre el desastre que todavía se imprime hoy en día. 19. Wallace Henry Calley. Una de las escenas más conmovedoras de la película del Titanic es cuando la banda sigue tocando para calmar a los pasajeros que están en pánico. El violinista Wallace Henry Calley, interpretado por Jonathan Evanson, realmente lideró a su banda de 8 miembros cuando el desastre estaba ocurriendo. La orquesta no dejó de tocar incluso cuando ya era seguro que el buque se hundiría. Ninguno de los integrantes de la orquesta sobrevivió al naufragio. ¿Qué te pareció? ¿Los ubicaste a todos? Si no es así, creemos que es un buen momento para que busques una buena app de películas y te animes a ver el Titanic una vez más.